No puedo creer que nadie más haya tocado esta comida, es una locura. Las lágrimas brotaban de los ojos de Jennifer mientras se cubría el rostro con las manos. Todos parecían darse cuenta gradualmente de la situación y comenzaron a murmurar entre sí. Supongo que esto es el famoso asesinato de la suegra de Beatrice, pensé irónicamente. Sin embargo, estaré del lado de Jennifer y le pediré a Beatrice que pare con el hostigamiento. No te rindas, Jennifer. Aunque vi a la mayoría de nuestros familiares borrachos y medio dormidos, así que supuse que todo era una especie de entretenimiento de Nochevieja. Resoplando, me dije a mí misma que tendría que servirle la porción de Jennifer personalmente. Mientras caminaba hacia la cocina con la bandeja en la mano, reflexioné sobre cómo Beatrice, de 62 años, había quedado viuda 2 años atrás y se mudó con su hijo Melvin hace apenas un año. Ella siempre afirmaba que disfrutaba viviendo sola, aunque últimamente descubrí que Melvin le estaba invitando constantemente a vivir con él y su esposa como una señal de auxilio. Un día, recibí una llamada desconcertante de Melvin mientras cenaba tranquilamente en mi casa. Era medianoche y Melvin me pidió que fuera a su casa urgentemente porque tenían una emergencia. Intrigada y preocupada, conduje hasta allí, donde me sorprendió encontrar la mitad de la cocina de Melvin quemada y llena de humo. Su esposa, Jennifer, estaba llorando desconsoladamente junto a la nevera. Resultó que Jennifer había prendido accidentalmente fuego a la cocina mientras preparaba la cena. Después de apagar las llamas con un trapo húmedo, intentaron limpiar el desorden resultante antes de que llegara Beatrice. Quise consolar a Jennifer y le recordé que los errores pueden ocurrir y que lo importante era haber controlado el incendio a tiempo. Sin embargo, cuando entré en la habitación principal, noté que Beatrice miraba furiosa a Jennifer. Al principio, pensé que tal vez ella estaba molesta por el daño causado en la cocina, pero pronto me di cuenta de que había algo más profundo en su comportamiento. Cuando le pregunté directamente si tenía algún problema con Jennifer, respondió con frío silencio. Me negué a permitir que continuara con ese comportamiento hostil y le pedí que hablara conmigo en privado. Finalmente, admitió que se sentía excluida y celosa de Jennifer, quien había tomado su lugar en la vida de Melvin. Le expliqué pacientemente que Jennifer era ahora miembro de nuestra familia y merecía respeto y aceptación. Además, enfatizó que debemos estar contentos por Melvin y su felicidad en lugar de lastimarnos mutuamente. Después de nuestra charla sincera, Beatrice pareció relajarse y mostró más consideración hacia Jennifer. Inclusive, ofreció disculpas públicas durante la fiesta de fin de año y prometió ayudarla en la limpieza de la cocina. En definitiva, aquella Navidad terminó siendo una experiencia memorable y edificante para todas las partes involucradas. Al darme cuenta de cómo lucía el brazo lastimado de Melvin, apreté una bolsa de hielo contra él mientras me quedé impactada. Parecía que se había quemado mientras sofocaba el incendio. Lo primero que hice fue ocuparme de las quemaduras de Melvin, posponiendo la limpieza de la cocina para después. Afortunadamente, las lesiones no eran graves. Sin embargo, el desenlace podría haber sido catastrófico. Quizá debamos considerarnos afortunadas porque los daños fueran solo así. Jen, ¿te encuentras bien? ¿Sufriste alguna quemadura? Mientras tanto, noté que Jen no mostraba señal alguna de quemaduras, algo bastante peculiar tratándose de la magnitud del incendio. Cuando indagué respecto a dicho fenómeno, descubrí la causa del pequeño incendio. Resulta que Jen, quien cocinaba, desarrolló miedo a que el aceite saltara mientras freía un poco de pollo, llevándola a arrojar varias toallas de papel a la olla. Este acto provocó que el líquido burbujease y se recalentara peligrosamente, prendiéndose por la llama de la estufa y originando una enorme llamarada. Era evidente que Jen estaba muy nerviosa, incluso luego de terminar el percance. Me hubiese gustado que al menos intentara socorrer a Melvin con sus heridas. Resignada, suspiré levemente mientras ordenaba la cocina. Terminar de limpiarla me insumió cerca de 3 horas, retornando a casa alrededor de la medianoche.
Durante ese lapso, Jen ni siquiera ofreció auxilio sometiéndome a toda la labor. Solo se dedicó a criticar mis utensilios y a elegir minuciosamente el diseño de la pared de la cocina. En aquella época, empecé a sospechar seriamente que Jen carecía de talento culinario, una idea que se fortaleció tras mi cumpleaños, unos meses posterior al episodio de la fritanga. Normalmente, mi aniversario no era motivo de grandes festejos, prefiriendo contemplar el paso de otro año sin mi amado esposo y honrar su memoria. Ese día planeaba gozar de mi afición por la gastronomía y descansar, mas recibí otra invitación imprevista de Melvin y Jen. Otra vez nos invitaban a cenar como forma de reconciliarse por el accidente previo. Decidí concederles una segunda oportunidad y visitarlos, solo para vivir otro momento memorable. ¿Podrías explicarme de qué se trata este platillo? Observé cautelosa el contenido de mi plato, francamente parecía carbón quemado. Cualquiera diría que, ante la vista de la col rizada cortada al azar, cubierta con pedazos oscuros del tamaño de un bocado, uno exclamaría, no te digo yo. Si no reconoces un pollo friendo ahí. Tras escucharla, comprendí que Jen había enfrentado su terror irracional a freír. Debo admitir que su valiente acción merece admiración, pero aún así, observé nuevamente los terrones oscuros frente a mí, ya que Jen los había mencionado. Al observar varias manchas morenas chamuscadas, deduje que posiblemente me hado pasado de precavida al freír, lo que ocasionó que se quemaran. A pesar de estar quemadas, supuse que tendrían un buen sabor. Intenté convencer mi mente, pero fue una tarea ardua. Sin embargo, no podía simplemente dejar de probarlo considerando la ansiosa mirada de Jennifer a mi lado y la actitud penitente de Melvin. Así que decidí darle una probada. Después de todo, cocinar no solo consiste en la apariencia, ya que Jennifer había trabajado duro en ello por mi bien. No quería desairarla ignorando su bondad. Tomé valor y metí un pedazo en mi boca, resistiéndome al gusto ahumado. Masticando la costra carbonizada, crujiente y ajada, descubrí una pasta tierna. La textura de la carne era un sabor inédito para mí. ¿Qué tipo de especia habrá utilizado? Resultó ser extrañamente dulce y el sabor ahumado bastante amargo. Francamente, deseé escupirla, pero logré engullirla gracias a un poco de agua. Logré forzar una sonrisa, afirmando que estaba riquísima, probablemente la declaración más meritoria que jamás hubiese pronunciado en toda mi vida. Mi esfuerzo mereció la pena cuando Jennifer respondió con una hermosa sonrisa. Es habitual escuchar en series televisivas cómo la suegra suele entrometerse en la cocina de la nuera, generando conflictos familiares. Una simple observación de la suegra puede colocar al hijo en una encrucijada entre su esposa y su madre, originando problemas matrimoniales. Sin embargo, tuve la fortuna de eludir dicha crisis. De alguna forma, el alivio duró muy poco tiempo, ya que pronto Jennifer exhibió sin contemplaciones el próximo platillo, una crema de mariscos. Al observar el líquido verde derramándose sobre el recipiente y los camarones crudos dentro de este, me sentí un tanto aturdido. Actualmente, me encuentro recibiendo una infusión intravenosa en el hospital. Presento lagunas mentales, incluyendo el día de la invitación a cenar. Supongo que desmayé en casa producto de un fuerte dolor de estómago y deshidratación. Fui hallado por un pariente que nos visitaba y trasladado hasta aquí. Los médicos me informaron posteriormente que padecía una intoxicación alimenticia derivada de una bacteria denominada culoa. Cuando indagué si había consumido ave mal cocida, quedó evidente que el origen provenía de ese pollo frito. Temblé al rememorar tales sensaciones y texturas, concluyendo que el nivel culinario de Jennifer dista mucho de ser satisfactorio. Melvin podría encontrarse en peligro si persiste esta situación. Es imperativo tomar medidas drásticas urgentemente. Al notificarle a Melvin, descubrí que también se hallaba internado a raíz de una intoxicación alimenticia. Imaginé que ambos hubiéramos caído inconscientes juntos. Pero sorprendentemente Jennifer permaneció ilesa.
No llegué a probar ese pollo y, sorprendentemente, me sentía bastante bien. ¿Será que Jennifer ni siquiera come su propia comida? En lo que respecta al almuerzo, no estoy segura, pero para el desayuno y la cena, sigue una rigurosa dieta a base de ensaladas y batidos, así que supongo que no se percata de lo nefasto que puede resultar cocinar. Es impresionante cómo Jennifer se desenvuelve en la cocina, aunque no estoy segura si carece de tacto o simplemente no soy capaz de expresarme. Me encuentro completamente desorientada, ya que hace tiempo que Jennifer consume ese tipo de alimentos. La frecuencia con que cocinamos en casa puede variar, pero créame que es altamente perjudicial para nuestra salud. Quizás deba declinar amablemente su ofrecimiento desde ahora en adelante. Le sugiero esto, considerando que tal vez resulte complicado hasta para Jennifer reconocer sus propios fallos. Después de haber causado aquel pequeño incendio, jamás emitió una disculpa, únicamente atribuyó su pobre destreza culinaria a su incapacidad de admitir sus deficiencias, lo que potencialmente desató una ira incontenible. Al principio, Melvin pareció captar el mensaje y respondió con una risotada resignada. Si bien ansío convivir con usted, madre querida, últimamente temo que Jennifer se muestre demasiado engreída y renunciaría a la cocina bajo ninguna circunstancia. Cuando intento tomar cartas en el asunto, ella se enfurece. Bien, en esta ocasión cometí un error permitiéndome relajar la guardia y padecer una intoxicación alimentaria, pero he aprendido a defenderme y evito visitar el hospital. No se preocupe, estoy bien, aunque admito que tolerar comida indeseable no es beneficioso para el espíritu o el cuerpo, sirviendo como un modesto recordatorio. Hice la invitación a pasar el año nuevo junto a mí en mi hogar. Se avecinaba la visita de numerosos parientes, por lo que incorporar a otros 2 miembros adicionales no representaba un obstáculo insuperable. Estaba listo para lucir mis talentos culinarios, mientras que Melvin manifestó su alegría anticipándose a saborear mis creaciones domésticas tras mucho tiempo, lo cual constituyó un verdadero consuelo. Inclusive contemplaba brindarle a Jennifer algunos consejos sobre gastronomía mediante el subterfugio de compartir recetas predilectas. Sin embargo, la realidad dio un giro imprevisto. Tras celebrar la víspera de Año Nuevo con mi hijo y su cónyuge, desperté y descubrí que todos los platillos que había elaborado meticulosamente durante varios días habían sido completamente alterados. Al observar el caos en la cocina, experimenté un breve mareo. Buenos días, madre, gracias por la exquisita cena de anoche, espero que no le moleste, pero la ayude con los platos de Año Nuevo que había preparado. Te ayude. No se trata de una broma, oh madre, eres tan ingeniosa. Sin lugar a dudas, no formularía una burla semejante, especialmente luego de realizar algunas modificaciones en los platillos de Año Nuevo. Sonreí inocentemente y quedé muda, sin embargo, percibí claramente cómo algo se desintegraba debajo de mis pies. Después de dedicar varios días a planificar y preparar los platillos para hoy, ordenando ingredientes frescos y gastando en artículos que usualmente no compré debido a que era Año Nuevo, ahora resultaban ser simples desperdicios. Ignoré a Jennifer, quien continuaba hablando con satisfacción sobre sus modificaciones. Miré a mi alrededor buscando algo que hubiese resistido a su alteración, pero todo estaba destrozado. Solo quedaban los productos comprados en la tienda, bebidas alcohólicas y algunos insumos, y no había tiempo para comenzar desde cero. Melvin, lo siento, pero ¿podrías ir al supermercado cercano que está abierto y conseguir cualquier cosa que pueda servirse? Era nuestro primer evento juntos. En esta fecha tan especial, las opciones de encontrar platillos decentes disponibles eran limitadas, pero cualquier cosa aceptable como guarnición funcionaría. Melvin comprendió mis emociones y rápidamente salió a comprar. Al final, logré rescatar la comida organizando los platillos comprados en la tienda junto con los pocos insumos restantes en una canasta que luciera presentable. Claro, mantuve a Jennifer lejos de la cocina mientras lo hacía. Si bien el resultado no fue tan impresionante como lo que había planeado originalmente, bajo las circunstancias, fue lo mejor que pude hacer.
Eso sería suficiente con tal de poder disfrutar el día. Mientras tanto, mis parientes invitados comenzaron a llegar uno a uno, felicitándonos por el año nuevo y agradeciéndome por la invitación. Habían extrañado mucho mi cocina. Tras un breve intercambio de saludos, nos sentamos a la mesa del comedor. Comenzamos con un brindis de vino, aunque pronto cambiamos a una cerveza más conocida. Mientras comíamos y platicábamos, parecía que todos estaban demasiado involucrados en la conversación como para notar que la comida era distinta a la habitual. Sin darme cuenta, Jennifer había sido excluida de la cocina y se sentó furiosa en la mesa, percatándose de que no tenía un platillo de año nuevo frente a ella. Me miró con tristeza y preguntó, ¿dónde está el mío? A lo que respondí fríamente revolviendo los platitos de año nuevo frente a mí. Mis parientes callaron notando la tensión y tomaron la oportunidad para consolar a Jennifer, quien lloriqueaba y ocultaba su rostro con las manos. «Oh, ¿es este el debut del acoso de la suegra por parte de Beatrice?», dijo uno de ellos con tono jocoso. «Está bien, estoy en el equipo de Jennifer. Detengan el acoso. No se rinda, Jennifer». Parecía una combinación de un 10% de preocupación genuina y un 90% de broma mientras observaba a mis parientes ya intoxicados. Al enfrentarme al desacuerdo entre Jennifer y yo, decidí que como anfitriona del evento debía ofrecer más hospitalidad y entretenerlos. Les dije que haría una pausa y volvería con la porción especial de Jennifer. Regresé a la cocina y preparé unos bocadillos de carne, ya que sé que a mis parientes les encanta ese platillo. Esta petición la había planeado con un mes de anticipación específicamente para este día. Mis parientes y Jennifer posiblemente creyeron que simplemente era otro plato navideño como el que ya habíamos estado disfrutando. Sin embargo, cuando apareció el gran plato frente a ellos, quedaron atónitos. Pensaron que sus platos modificados finalmente estaban listos, animándose al respecto. Pero, obviamente, no podían conocer mis verdaderas intenciones. Cuando puse el plato en la mesa, inmediatamente lo alcanzaron. Después de darle el primer bocado, empezaron a gritar de todas partes. «¿Qué es esto?», exclamaron, decepcionados. Resulta que el pastel de carne tenía demasiada miel, tanto que dominaba completamente el sabor original. Probablemente, un chef experimentado hubiera sido capaz de equilibrarla perfectamente con el resto de ingredientes, pero, trágicamente, quien preparó este plato fue Jennifer, y seguro que agregó otros elementos extraños también. De hecho, Jennifer intentó mejorar la receta con jarabe de arce y algún tipo de salsa de caramelo. Además, algunas tartas contenían pequeños fragmentos de papel dorado, aunque tras una investigación más minuciosa descubrimos que eran solo sobrantes de decoraciones festivas. Como era de esperarse, mis familiares no pudieron terminar sus porciones. Mientras tanto, recordé que llevaba mucho tiempo sin servirles mi famoso roast beef casero, uno de los favoritos de mi difunto esposo y un alimento fundamental en nuestro hogar. A pesar de poner una enorme olla sobre la mesa, ninguno de mis parientes la había probado hasta ahora. Comprendí que la gente normalmente hierve el roast beef en una olla, pero yo elegí cocinarlo a fuego lento en vino tinto. Presenté mi creación culinaria diciendo, además, aquí tienen un poco de roast beef casero. Con cautela, le pidieron a uno de mis parientes que tomara el primero y, posteriormente, todos se sirvieron generosamente. Estaban felices y complacidos, olvidando rápidamente el mal sabor del pastel de carne. Inclusive, Jennifer dio señales de satisfacción, aunque todavía guardaba rencor dentro de ella. Entonces, reflexioné sobre cómo a veces nos enfrentamos a obstáculos en nuestros planes, y puede que incluso fallen miserablemente. No obstante, siempre existe la oportunidad de rectificar el error y continuar avanzando. En lugar de rendirnos y permitir que una falla determine el éxito general de nuestras acciones. Debemos concentrarnos en hallar soluciones alternativas y resolver problemas, garantizando así la satisfacción de nuestros invitados y amigos.
El color peculiar de aquel líquido en el recipiente era similar al del vino tinto, aunque su aroma indicaba inequívocamente que el alcohol no se había evaporado y su tonalidad resultaba más intensa que el simple vino tinto. Era factible que hubiesen añadido algún condimento, como chile en polvo o pasta de frijoles. Inclusive podría tratarse de una broma pesada de Jennifer. No obstante, dicha idea no causó hilaridad alguna. Todos habían manifestado previamente su preferencia por la comida picante, así que supusieron que encajaría perfectamente con las bebidas. Ánimo, ánimo, exhortaban los parientes, quienes insistentemente animaban a probarlo. Finalmente, accedieron a darle una oportunidad, y luego de morder un pedazo de lo que antaño fuera carne asada, los chillidos inundaron el ambiente, exigiendo urgentemente agua. Resultó ser demasiado picante, superando cualquier expectativa previa. ¿Qué clase de broma era esta? Definitivamente, no se trataba de comestibles aptos para consumo humano, ni siquiera los alimentos para perros estarían a la altura. Las ofensivas críticas llovieron sobre Jennifer, provocándole lágrimas mientras intentaba justificarse ante semejante fracaso culinario. «Hey, ustedes son unos verdaderos villanos», exclamó Jennifer entre sollozos. «Trabajé muy duro en la elaboración de este banquete, y ahora resulta que ha terminado siendo vilipendiada». Mirando directamente a Jennifer, Melvin respondió con ira contenida, especialmente porque solía disfrutar muchísimo de este roast beef que has convertido en algo innombrable. Probablemente se refería a que el platillo originalmente provenía de Beatrice. Con voz lastimera, continuó: «Lo siento, debo corregirme. En lugar de decir que era basura, habría sido más preciso describirla como un veneno. Sobre todo porque se encontraba junto a la olla». Agarré una botella de especias vacía y la levanté, exhibiendo la etiqueta que identificaba a la nuez moscada. Normalmente se utiliza en platos de carne y suele estar presente en la mayoría de las despensas domésticas. Me percaté de que permaneció sellada durante la noche anterior, razón por la cual deduje que Jennifer vertió su totalidad dentro del caldero. Debes saber que la nuez moscada es una magnífica especia para platos de carne, pero en dosis moderadas, ya que puede tornarse tóxica en grandes cantidades. Incluso existen registros de muertes derivadas de sobredosis. Una dosis letal ronda los 10 gramos, y dudo que la botella entera no haya terminado en la olla. Si alguien consume todo el contenido, difícilmente escape de un encuentro cercano con la muerte. Te equivocas, objetaste airada. Pretendías intoxicarnos deliberadamente solo porque consideraste que nuestra comida era inferior a la comida para perros, y casi nos envenenas, gritaban los parientes, abrumados por la furia. Desconcertada y llena de ansiedad, Jennifer comenzó a llorar y a defenderse, pero jamás imaginé que la nuez moscada pueda ser peligrosa para la carne. Sinceramente, solo buscaba potenciar su sabor. No soy una bruja, afirmó angustiada. Cuando preguntaste si conocía algo sobre cilantro, nadie te informó nunca sobre eso, respondimos, recordándole gentilmente que carece de formación básica en materia gastronómica y que ignora sistemáticamente los consejos y manuales de cocina, optando por improvisar sin evaluar minuciosamente los ingredientes. Así es como termina creando tales desastres culinarios, Melvin. La reprensión que recibió Jennifer la dejó anonadada y en silencio. Quizás creyó que Melvin estaba de su lado. Pero Melvin, sin miramientos, señaló a los platos desechables y se dirigió a los parientes. Aún hervía de ira porque habían etiquetado precipitadamente a Melvin como mi suegro antes de conocer toda la historia. Ahora comprendes por qué mamá no sirvió a Jennifer. Esta manchó la comida de mamá y encima no parece sentir remordimientos alguna. Estoy en lo correcto. Si a pesar de esto continúas tomando partido por Jennifer, entonces romperé relaciones con todos ustedes, ¿verdad? Ante tal argumento racional, los parientes guardaron silencio y bajaron la cabeza mientras ofrecía en segundos una olla de carne. Gritaron y retrocedieron, algunos hasta llegar a caerse de sus sillas mientras yo permanecía callada. Finalmente empezaron a balbucear excusas tras meditar sobre lo sucedido.
Los parientes consumieron únicamente los alimentos comprados en el supermercado y luego se marcharon disculpándose. Jennifer, sorprendida, intentó retirarse también, mas garantizamos que permaneciese y asumiese las consecuencias del destrozo provocado, claro, incluyendo degustarlo. Como resultado, actualmente se encuentra ingresada en el centro médico, incapaz de comer más que unos cuantos bocados de cada platillo, algo decepcionante para mí, aunque representaba una magnífica ocasión para que ella reconozca lo terrible que era su culinaria. Posteriormente experimentó dificultad al eliminar las sobras. Opté por transportarlas junto a mí durante mi visita a Jennifer en el centro hospitalario. Pretendía exhibirlas al galeno para facilitar una interpretación exacta de su situación. Sin embargo, casualmente tropecé con los progenitores de Jennifer, quienes también se hallaban visitando en ese momento. De modo natural, les extendí las sobras. Como efecto colateral, Jennifer regresó obligatoriamente a la morada de sus progenitores posteriormente al alta de esta última. Sus ascendentes pidieron perdón incesantemente indicando que ignorábamos que Jennifer suministraba tales monstruosidades a Melvin. Comentaron que no requeríamos pagar gasto alguno de tratamiento ni multa si Melvin optase por el divorcio. Ello finalmente mitigó las contrariedades que veníamos arrastrando Melvin y yo. Proveyeron grandes cantidades de carne, bebidas espirituosas selectas y pescado recién capturado como disculpa. Cuando manifesté que no sería capaz de consumirlo todo solo, propusieron celebrar el fin de año y Melvin y yo terminamos riéndonos, ya que el año jamás empieza sin catar la gastronomía de Beatriz. Me tomé dichas frases muy en serio. Cocino contenta implica causar alegría en la gente, así continuaré perfeccionando mis destrezas y haciendo sonreír a quienes aguardan impacientemente mi cocina.